grabamos las sesiones, después las compartimos. Yo espero poderlas subir a YouTube porque es mucho más fácil la consulta allí. Y pues que la compartimos en los foros para que los compañeros que no pudieron conectarse hoy, pues la puedan visualizar después. ¿Listo? Bueno, entonces, pues prácticamente es nuestra primera sesión porque la anterior pues no tuvimos la oportunidad de realizarla. Entonces, pues me presento con ustedes, ahora sí ya con un rostro definido, porque estos espacios ya sabemos cómo son, ¿no? Mi nombre es Ginny Luna, yo estoy ubicada en Pamplona, norte de Santander, también soy psicóloga, creo que la mayoría de ustedes también son psicólogos. Y trabajo con la UNAD ya desde el 2016. Con la maestría empecé justamente en ese año, cuando se abrió la maestría y justamente yo monté este curso y desde entonces pues estoy a cargo de la dirección del curso. El curso Comunidad Contextos Sociales ha tenido algunas modificaciones. Ahora le hemos dado como un refuerzo importante sobre esta teoría del empoderamiento, que en mi concepto pues es una de las teorías centrales y fundamentales en la psicología comunitaria y para nosotros como psicólogos comunitarios pues por supuesto que es fundamental y central entenderla, manejarla y bueno, verla también en la distancia porque pues tiene muchos cuestionamientos, pues como todo, ¿no? Así que ha sido central el poder fortalecer este curso a partir de la revisión de esta teoría y esto también se ha dado un poco porque yo en este momento estoy realizando mi doctorado y mi tesis doctoral justamente está abordando los procesos de empoderamiento de mujeres rurales, de mujeres que hacen parte de asociaciones campesinas. Entonces, eso me ha permitido como acercarme a no solo la revisión de la teoría desde las distintas miradas, no solo como lo anglosajona, sino también latinoamericana, y acercarme también a lo que significan los estudios de mujeres, estudios de género, estudios feministas, y un poco la mirada también de la interseccionalidad desde pues desde las posturas latinoamericanas, las posturas del sur también, ¿no? Pues que reclaman un poco con el reconocimiento de estos factores que se cruzan y que oprimen también pues a la situación de las personas, de las comunidades y de las mujeres, pues para el caso del estudio que yo estoy realizando. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vámonos a empezar a revisar un poco el contenido de este encuentro. La idea es que, pues como les decía hace un rato, como estos son encuentros sincrónicos, la idea es que podamos aprovechar el espacio para interactuar, para que planteen ustedes pues sus inquietudes, sus preguntas y vayamos conversando, ¿cierto? Yo voy dando como algunas pautas desde la revisión teórica, pero la idea es que podamos centrarnos en la conversación sobre estas reflexiones conceptuales, sobre todo pues centrándonos en la revisión de la teoría del empoderamiento, que yo sé que ustedes vienen de la actividad anterior donde ya se adentraron a revisar en profundidad pues la teoría. Aquí la idea es como aclarar un poco las inquietudes que tengan y al final pues revisamos la actividad que compromete el desarrollo pues de la comprensión de esta teoría. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar con esta. Uy, yo no sé si ven corrida la diapositiva, yo la veo aquí corrida, pero espero que ustedes la puedan visualizar mejor. No la Em, visualizamos bien, profe, gracias. bueno, perfecto, porque yo sí la veo como borrosa, como cuando no tengo las gafas puestas. Bueno, en este curso nosotros abordamos algunos conceptos que son centrales, ¿no es cierto? Por un lado tenemos todo el concepto de lo que es la comunidad que ustedes pues ya lo estuvieron revisando en las actividades anteriores, en la unidad uno. La idea de la primera web era como hablar un poco de esos aspectos de lo que define una comunidad, de la complejidad que tiene el definir o el aproximarnos a una definición absoluta de la comunidad, porque pues es cambiante, es dinámica, es un concepto, una categoría además interdisciplinar, entonces vamos a tener muchas diferencias de la comprensión de ese concepto de acuerdo pues a las miradas también interdisciplinares y al acercamiento desde las perspectivas teóricas. Ese es uno de nuestros conceptos centrales. La comunidad entonces nos ubica
en un escenario en donde nosotros encontramos el abordaje del sujeto, digamos, pensado de manera individual, pero también el abordaje de lo que implican las relaciones interpersonales, las relaciones intersubjetivas y la construcción de las dinámicas que se dan a partir de esas relaciones intersubjetivas. Y por eso nos centramos en pensar un poco en esto, ¿no? Este curso además se une con el de sujeto que ustedes ya vieron, con el de desarrollo que seguramente han visto o lo tendrán allí visualizado dentro de los electivos. Hacemos parte del mismo núcleo porque estamos pensando en comunidad, sujeto y política. Entonces, por eso para nosotros es central pensar en estas, no perder de vista estas dinámicas que tenemos, porque creo que es la constante, el constante reto en nuestro llamado a intervenir y a generar acciones de trabajo con las comunidades. Pensar, por un lado, en los sujetos como personas individualizadas de alguna forma, pero también sujetos que están inmersos en escenarios en donde interactúan y donde la comunidad, donde van generando comunidad y donde la comunidad misma también puede ser vista como un sujeto de acción. Entonces, este triángulo de relación que ustedes visualizan allí en la imagen nos hace pensar en eso precisamente. Partimos de la concepción de un sujeto que es un sujeto social, porque para nosotros la base de la psicología comunitaria está centrado en los fundamentos de la psicología social y lo que nos marca la psicología social es justamente esa comprensión de que el individuo no se hace solo, sino que el individuo, el ser humano, es social por naturaleza y por lo tanto genera formas de actuar, de pensar y de ser a partir de esas interrelaciones, tanto como es capaz de intervenir, afectar y construir también formas de pensar, actuar, bueno, que impactan la cultura o que impactan dinámicas sociales y dinámicas grupales. Entonces, em, teniendo claro que los sujetos, los seres humanos, somos sujetos sociales por naturaleza, tenemos claro también que es necesario pensar en los tipos de relaciones que nosotros establecemos con las personas y que esas relaciones en ese ser social que nos caracteriza a nosotros, pues nos lleva también a cuestionar, a movilizar em, y a impactar el contexto y el medio en el que nosotros nos encontramos, que ese es el segundo concepto fundamental que nosotros tenemos en este curso, ¿cierto? Que son los contextos sociales en donde nosotros nos ubicamos, donde cada una de las personas pues se ubica y que sin duda alguna determina formas también de pensar, de actuar, de ser, normativas, etcétera. De alguna forma nos sesga, pero también nos posibilita acciones pues para el crecimiento. Entonces, cuando pensamos en esta articulación del sujeto social, del relacionamiento, sabemos que esta articulación se hace en función de un contexto y esos contextos pues tienen unos condicionantes que muchas veces son debatidos, que pueden ser movilizados también, que pueden ser impactados a través de las acciones colectivas, que significa que varios nos unimos, nos ponemos de acuerdo en función de un objetivo. Y ese objetivo, pues por lo general tiene que ver con movilizar las estructuras del contexto o movilizar las dinámicas que tenemos en nuestros contextos. Cuando eso permanece a lo largo del tiempo, entonces podemos pensar que hay un movimiento social que de alguna manera tiene mayor incidencia que una acción aislada, ¿no? Que una sola acción colectiva, ¿no? El movimiento se mantiene en el tiempo, a lo largo del tiempo. Y en esas tres en esos tres momentos o en esos tres escenarios, tanto del sujeto social como de la acción colectiva como del movimiento social, lo que nosotros reconocemos que está en la base también de la psicología comunitaria o en el interés de la psicología comunitaria y sobre todo en la teoría del empoderamiento, como ya lo vamos a ver, es la búsqueda del cambio social, es la búsqueda de la transformación, es la búsqueda de la dinámica misma de de reconocer la capacidad que tenemos los seres humanos de incidir en las estructuras y en las dinámicas como están organizadas las sociedades, ¿no?
las normativas, buscar movilidad, movilidad y transformación. Y ese es el sentido de reconocer que las personas también somos sujetos políticos, porque tenemos esa capacidad de incidencia y de transformación. Entonces, son elementos centrales que nosotros pues em, tenemos que tener siempre presentes en los procesos que vamos direccionando y que vamos dinamizando con nuestras comunidades. Entonces, bueno, esto porque es como la antesala y un poco como la base de lo que está en la teoría del empoderamiento. La teoría del empoderamiento, como nosotros la definimos en la perspectiva clásica, en la perspectiva anglosajona, que es la que nos permite, nos ha orientado, diría yo, como en una estructura muy, muy clara de dónde se da, cómo se mide, cómo se encuentra, ¿no? Pues está fundamentada principalmente por Julian Rappaport y Zimmerman, ¿no? Ellos dos, digamos que son los que empiezan a hablar un poco más en forma de esto. A nivel de Latinoamérica, cuando surge la teoría, pues con toda la visibilidad que se le dan desde los espacios académicos que son gobernados además pues por los países anglosajones, en Latinoamérica surgen los cuestionamientos y la reflexión y pues nos empezamos a dar cuenta que nosotros venimos haciendo esto o que se vienen adelantando acciones que finalmente generan el mismo impacto o que tienen ese mismo objetivo o esa misma pretensión de transformación, de cambio, de modificación, pero pues no se le había dado como el orden y la estructura que pues sí se había logrado a través de este, de esta estructura teórica. Mm, pero eso no significa que no tuviéramos como un desarrollo también propio y particular sobre la mirada del empoderamiento. Entonces, lo que les voy a mencionar y lo que les voy a presentar, que es sencillamente como una compilación de lo que ustedes ya han ido leyendo y lo que han ido revisando en la unidad 2, está fundamentado principalmente en la visión que tienen Rappaport y Zimmerman para ayudarnos a entender en qué consiste la teoría del empoderamiento. Entonces, bueno, primero que todo, la teoría es entendida como desde tres perspectivas, ¿no? Son tres formas de entenderlo que son distintas, pero obviamente se interrelacionan entre sí. Por un lado, se entiende que es un referente teórico que efectivamente tiene categorizados unas dimensiones, unos niveles. Voy a cerrar aquí excúsenme, el WhatsApp, ya, porque si no me distrae los mensajes. Ya. Em, Como estructura teórica tiene definidos pues como unas categorías, unos conceptos muy claros y unos indicadores que definen dinámicas de dónde se presenta el empoderamiento y cómo es que se puede entender, digamos, teóricamente, ¿cierto? También tiene una perspectiva metodológica que me parece que pues es interesante porque lleva implícito una forma de actuar, una forma nos marca como unas pautas de trabajo que pretende justamente lograr que las comunidades reconozcan sus potencialidades, identifiquen recursos y tomen acción y tomen capacidad o fortalezcan sus capacidades de autogestión para lograr sus objetivos y sus propósitos. Y eso me parece que es interesante. Y además de eso, el empoderamiento también es entendido como un valor. ¿M? Y digamos que eso lleva implícito más como una postura, una mirada ética que compromete la praxis del psicólogo comunitario. Cuando pensamos que el empoderamiento es un valor o el fortalecimiento es un valor, significa que hay un principio de trabajo para nosotros como psicólogos comunitarios que nos motiva, que nos desafía, nos reta a lograr que las comunidades logren la apropiación de sus problemáticas, que logren la apropiación de sus capacidades de autogestión para lograr superar sus necesidades y lograr solucionar sus problemáticas y de esta manera pues también ayudar al cambio y a la dinamización de la estructura social en donde se encuentra.
Entonces, bueno, por eso me parece que es completa la mirada y por eso pienso que es una de las teorías que nosotros como psicólogos comunitarios estamos llamados a entender, a manejar de manera clara y pues a revisar cómo es que podemos implementarla o desarrollarla a nivel metodológico, no solo que la conozcamos teóricamente, sino que también seamos capaces de generar métodos que permitan, pues, el objetivo final, que es este de apropiar a las comunidades, potenciarlas, apoderarlas, ¿no? Algunos hablan de apoderamiento, por eso algunos teóricos cuestionan un poco el término de empoderamiento y lo hablan más de fortalecimiento, por ejemplo, Marisa Montero lo menciona de esa manera. Hay otros que hablan más de apoderamiento y otros que hablan más de potenciación. Al final, si pensamos en que es como sea que lo denominemos, si al final el resultado va a ser que las comunidades logren tomar control sobre sus destinos, pues bienvenido sea cualquiera de los términos en los sinónimos que mejor nos llame, ¿no? O que mejor nos lo apropiemos. Andrés, ¿querías comentar algo? ¿Pediste la palabra? No, sí, me llamó la atención como el tema que pues, plantea Montero también, sí, entonces yo soy más de los de empoderamiento, porque a veces fortalecimiento también puede estar enmarcado en un ente paternalista y es como lo Mm, que tiene como enfermos a veces como sociedad, ¿no? El hecho de sí. delegar también las funciones, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros propósitos comunes Mm, al ente o al gobierno. Entonces, esto sí, creo que también en el recurso y el uso de la palabra está también como la clave, ¿no? Entonces, sí, yo soy más como de team empoderamiento y apoderamiento. ¿Eh? ok, perfecto. Gracias, Andrés. Igual lo que les digo, ¿no? Como lo importante en el uso de la terminología que no es menor. Yo creo que en eso nosotros tenemos que ser como muy conscientes y muy exigentes, ¿no? De tener muy claro que un concepto lleva implícito un significado y tener claro justamente ese significado. Cuando Marisa habla de fortalecimiento, se refiere más a estos procesos en los que las comunidades buscan gestionar sus propios recursos, identifican cuáles son sus problemáticas, pero también cuáles son sus recursos o sus capacidades, sus fortalezas, y a través de procesos de gestión, de autogestión, de reflexión, de concienciación, del cual ella habla bastante, pues logran fortalecerse. Sin embargo, claro, a veces los términos pues también se vuelven muy, no sé, ligeros y a veces entonces no los usamos de manera adecuada, ¿no? Entonces se vuelve sinónimo, por ejemplo, como lo dice Andrés, el fortalecimiento, pues pensamos que podemos llegar a fortalecer una comunidad solamente entregando recursos, por ejemplo. Hay una intención allí seguramente para que se fortalezcan, pero pues estamos generando de pronto un efecto adverso que es la dependencia o el paternalismo, ¿no? Entonces, bueno, si es entendido de esa manera, sí, no tiene nada que ver con este proceso de empoderamiento, ¿no? Bueno, entonces continúo mirando un poco en detalle y por eso las preguntas de las actividades dicen identifiquen los niveles de empoderamiento según los autores, ¿eh? En este caso, pues Silverman es el que ha ido, el que nos marcó como la pauta clara para entender que el proceso del empoderamiento se da en distintos niveles. Lo que dice, el empoderamiento está relacionado con la teoría ecológica de Bronfenbrenner y acordémonos, si la conocemos todos, que la teoría ecológica lo que nos dice es que nosotros estamos interconectados en distintos entornos, ¿no? Que los distintos entornos o distintos sistemas pues se van relacionando unos con otros. Hay unos que nos afectan de manera directa y otros que nos afectan de manera indirecta. Entonces, bajo ese principio, mm, estos teóricos, principalmente Zimmerman, lo que dice es, bueno, nosotros podemos identificar distintos niveles en donde se presenta el empoderamiento,
pero ellos están interconectados. Es decir, en la medida en que, por ejemplo, una persona tenga un desarrolle, pues su empoderamiento, se fortalezca, potencie sus capacidades, pues seguramente va a afectar el entorno en donde se encuentra, por ejemplo, una organización, un grupo social, y seguramente podemos afectar también a nivel más amplio, ¿no? A nivel macro, a nivel comunitario. Y viceversa, si nosotros trabajamos, por ejemplo, con una comunidad que es una organización social y en ellos estamos trabajando procesos que facilitan el empoderamiento, pues indudablemente las personas que hacen parte de esa organización de alguna manera pues van a recibir beneficios, por decirlo así, e impactos sobre su propio empoderamiento, el empoderamiento psicológico y también hacia el otro lado, pues vamos a impactar nuestro espacio, nuestro escenario más amplio. Entonces, hay tres niveles. El primero es el que se distingue, pues es el nivel psicológico, que es por lo general en donde más nos concentramos, porque además nosotros como psicólogos somos mucho más hábiles en trabajar en ese nivel psicológico que es entendido como a nivel individual, ¿cierto? O sea, se centra en el trabajo con la persona. No significa que se entienda que el empoderamiento solamente sería para esta persona, no, acordémonos que todos los niveles están interconectados, pero aquí se centra en pensar en los procesos de empoderamiento que son particulares a las personas. El siguiente nivel es el nivel organizacional y como su nombre lo indica, pues se centra en la mirada de las dinámicas y de los procesos que tienen las organizaciones, que pueden ser también motivadas, movilizadas, y allí, bueno, hay algunos de los dinámicas centrales como el liderazgo, la creación del sentido de comunidad, la participación misma, que movilizan estos procesos de empoderamiento. Y finalmente está el nivel que es el nivel macro, que es el nivel comunitario, que abarca procesos de cambio a nivel social, que se ven reflejados, por ejemplo, en los cambios en las políticas públicas, por ejemplo, en las prácticas sociales em, y pues en las normativas o lo que sucede también de pronto con las instituciones, ¿no? La flexibilización de algunas de las instituciones sociales que tienen mayor impacto a nivel comunitario. Entonces, bueno, eso para distinguirlo, para que lo tengamos claro. Rápidamente, Zimmerman cuando propone estos niveles de empoderamiento, también propone un poco como el desarrollo, la estructura nomológica, le llaman ella, que es esta estructura de conceptos que nos ayudan a entender cómo funciona y en qué componentes se da, por ejemplo, este primer nivel del empoderamiento que es el psicológico. Entonces, él nos habla. Todos sabemos que en psicología siempre vamos a tener tres estructuras básicas de la psique, ¿no? De la psique humana, que tiene que ver con lo emocional, que es el primer componente que ustedes ven allí, que es el intrapersonal o emocional y allí vemos procesos en donde tenemos control de percepción de nuestro control de dominio, la autoeficacia, la motivación al logro, la competencia percibida, un poco también la autoestima, el autoconcepto, ¿no? Tiene que ver con estos procesos de orden más emocional. Está el componente interpersonal o cognitivo, que es la segunda estructura que siempre tenemos presente en nuestra psique y allí vemos elementos esenciales como el desarrollo de una conciencia crítica, que para mí es uno de los elementos fundamentales porque en la medida en que nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, podemos identificar quiénes son los personajes que en nuestra comunidad nos están haciendo daño o que nos generan presión o que tienen el poder, por ejemplo, ¿no? Que es la comprensión también de los agentes causales. Cuando logramos identificar eso, logramos identificar también cuál es la posición que nosotros estamos ubicando o desarrollando frente a esas personas que tienen poder, por ejemplo. Y podemos fácilmente también actuar, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la conciencia crítica, la comprensión de agentes causales, el desarrollo de habilidades, la transferencia de habilidades entre dominios. Cuando hablamos de dominios son estos escenarios donde nos movemos. Por ejemplo, yo desarrollo competencias laborales en mi entorno de trabajo y esas competencias las puedo llevar a mi familia, porque entonces aprendo a ser, no sé, dinámica y organizada en mi trabajo, entonces también aprendo a ser organizada y dinámica con mis hijos, por ejemplo y la movilización de recursos. Y el último componente que también está dentro de la estructura de la psique es lo conductual, que implica
justamente las reacciones y la manera como nosotros enfrentamos las distintas situaciones. Entonces allí tenemos las conductas de afrontamiento, la participación organizacional y el involucramiento con la comunidad. ¿Listo? Recientemente hay un autor de apellido Christens que también propuso, además de estas tres estructuras, está hablando de un componente relacional. Y él pone esta dimensión, este componente en esta dimensión donde nos ubicamos en la relación. Y habla, por ejemplo, de la facilidad que tenemos o cuando logramos procesos de empoderamiento de transmitir el legado, por ejemplo, en la capacidad que desarrollamos de ser mediadores en la solución de conflictos, por ejemplo, la capacidad que tenemos también de formar a otros o a otras personas en procesos de liderazgo, ¿no? Pues bueno, digamos que ese es un componente un poco más reciente, no lo he incluido acá, no está incluido tampoco en las lecturas, pero pues no lo pierdan de vista porque es parte de lo que también se ha ido desarrollando dentro de la teoría y dentro de este nivel psicológico del empoderamiento. Bien, el siguiente nivel, que es el organizacional, habla de tres componentes. Y nosotros también, que eso es otra de las particularidades que tienen todos los procesos de empoderamiento, es que nosotros podemos decir en algún momento que estamos en un proceso de empoderamiento, pero a la vez también podemos decir que tenemos resultados. Es decir, el proceso mismo de empoderamiento puede ser el resultado de otro proceso particular en donde desarrollamos conciencia crítica, por ejemplo, y actuamos. Eso puede ser entendido como un proceso, pero en el momento en que actuamos, pues también podemos decir que estamos dando un resultado, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, se han logrado diferenciar, al menos en el nivel organizacional, algunos indicadores o algunos procesos que hablan, algunas dinámicas, perdón, que hablan de proceso de empoderamiento y resultados del empoderamiento. Y este nivel organizacional habla de tres componentes. Uno, nivel intraorganizacional, que como su nombre lo indica, invita a pensar en esas dinámicas internas, lo que sucede al interior de todas las organizaciones. Está un componente interorganizacional, que es el que permite pensar como en esa dinámica de relacionamiento con otras organizaciones, y está el extraorganizacional, que casi que como que ya se va al nivel de lo comunitario, porque es el que nos lleva nos ubica en ese escenario en donde la organización es capaz de impactar el medio exterior o el contexto en donde se encuentra. Entonces, bueno, ahí ustedes lo ven a nivel de proceso. Por ejemplo, se habla de la administración de incentivos, qué tanto la organización motiva a que la gente participe, haga parte de ella. Y aquí se asume que los beneficios de ser parte de la organización son mayores que los costos, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, una persona puede decir que pese a que no tiene mucho tiempo para asistir a una reunión, le gusta mucho ir porque cada vez que va aprende algo nuevo, por ejemplo. Ahí los beneficios serían mayores que los costos, ¿no? También se entiende la vinculación entre grupos, entre subgrupos, por ejemplo, la oportunidad para estructurar roles, es decir, que tanto yo dentro de la organización tengo la posibilidad de desempeñar distintos roles y por lo mismo de desarrollar diversas habilidades en la medida en que voy desarrollando los diversos roles. El liderazgo, que sabemos que todo es central en cualquier dinámica organizacional, es central el tipo de liderazgo que se lleve a cabo o que se identifique, el apoyo social, el sistema de creencias grupales, bueno, y como resultado podemos encontrar, por ejemplo, la viabilidad de la organización. Hay organizaciones que sencillamente fracasan, cierran, ¿no? Y pues ya, obviamente ahí ya no hay empoderamiento. El que sea viable ya es un resultado de su empoderamiento. La colaboración entre subgrupos, la capacidad de de darle solución a los conflictos que se presenten, la identificación de recursos, etcétera. Bueno, ahí están como las distintas indicadores, tanto de proceso y resultado, que se pueden presentar en estos niveles. ¿Listo? Y esto es importante pues tenerlo claro porque el reto que tienen ustedes ahora, que ya hablaremos en un momento de ello, pues es identificar justamente
en nuestras comunidades en las que con las que hemos venido trabajando, dónde está el empoderamiento, ¿cierto? ¿En qué nivel se ubica? Si es que se da a nivel organizacional al interior de la comunidad o es más a nivel psicológico o de pronto no está tan presente pues ese proceso. ¿Listo? Y finalmente pues el nivel comunitario no tiene como una descripción tan detallada de componentes y de indicadores de ese proceso o resultado del empoderamiento, pero sí se ha identificado pues que se ve reflejado pues en algunos procesos que son mucho más complejos, por supuesto, de evaluar y de describir, pero que se ven reflejados, por ejemplo, en redes interorganizacionales que se puedan establecer cuando establecemos redes, nuestra comunidad logra establecer red con otra comunidad, pues ahí hay intercambio de información, acciones que se puedan desarrollar en conjunto y por lo tanto, pues un impacto hacia la comunidad, ¿no? Impacto en políticas, por ejemplo, cuando logramos participar en alguna propuesta o en algún diseño o en algún cuestionamiento o en algún proyecto que esté relacionado con una política pública, pues ahí se ve pues ese nivel de empoderamiento a nivel comunitario, ¿no? Y los vínculos que se dan entre las organizaciones en términos generales en búsqueda de un objetivo que pues beneficie al colectivo y que impacte a la comunidad. Bien, comentarios hasta el momento, preguntas, ideas para refutar, desacuerdos. ¿Qué piensan de esto? ¿Me escuchan? Estamos tímidos. Sí, eso Tímidos. veo. ¿No hay ningún No, comentario, me llama la Andrés? atención, a mí me llama la atención un poco el tema de que podamos esto no solo incidir de manera comunitaria, social, como visto el sujeto como desde afuera, ¿sí? Sino también entender cómo esos procesos pueden apoyar también a la organización de nuestro mismo núcleo principal familiar, a nuestro Mm, primer núcleo social, que es la familia, ¿no? Entonces, ujú, eso me parece súper chévere, esa parte. Eh, ujú. y naturalmente, pues que de ahí se desprenden la mayor parte de situaciones que se pueden solucionar o no en una sociedad, ¿no? Con el núcleo familiar, ¿no? Entonces, De chévere. acuerdo, de acuerdo. Hay y ya te doy la palabra, Tatiana, que estás levantando la mano. Hay como unos principios también que el empoderamiento, pues es un proceso constante y es un proceso que no se acaba y que tampoco se termina, digamos, de aprender. O sea, no se agota con decir ya tengo un resultado, un empoderamiento, pues allí no se agota. Porque encontremos varias condiciones o varias situaciones en las que esto se puede relativizar. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que hay una persona muy empoderada. Piensen ustedes en una persona que es líder en su trabajo, ¿cierto? Y ustedes dirán, bueno, sí es una persona muy empoderada, es una persona que toma decisiones, es una persona que tiene clarísimos sus objetivos, trabaja, ¿no? Direcciona, se ve segura, pero a veces sucede que cuando lo vemos con sus parejas ya no están tan empoderadas. Y eso sucede, ¿no? El empoderamiento no significa que porque tengamos control en uno de nuestros dominios, signifique que automáticamente estemos empoderados en los demás dominios, ¿no? A veces nos sucede mucho eso. O personas que son, incluso al interior de la familia, somos muy determinados y tenemos mucha claridad y tomamos decisiones con nuestras parejas muy claramente y ponemos normas súper claras, límites, reglas, etcétera, pero con los hijos no, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son como estos principios del empoderamiento que nos dicen, pues esto es un proceso continuo,
es el aprendizaje porque está implícito en los mismos procesos de desarrollo de los seres humanos y nosotros no nos acabamos de desarrollar a lo largo de nuestra vida. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos adaptándonos, siempre estamos buscando mejorar ciertas cosas. A veces no aprendemos y repetimos errores, en fin. Entonces, es importante verlo de esa manera también, porque creo que es un proceso que está implícito en nuestra naturaleza como seres humanos. Tatiana, te escuchamos. Gracias, profe. No quería pues como abrir la invitación a cuestionarnos si la teoría del empoderamiento se aplica o pues tiene aplicabilidad a la mayoría de problemáticas comunitarias o cuando uno revisa los artículos hay ciertos procesos que apuntan a este tipo de teoría, pero ¿es aplicable a cualquier contexto, digamos, o solo como al fortalecimiento final de las organizaciones o qué otros ejemplos podrías darnos de Claro, aplicabilidad de esta teoría? yo creo que en todos los procesos comunitarios e incluso organizacionales siempre va a ir implícito un proceso de búsqueda de fortalecimiento, ¿no? Porque igual el concepto básico del empoderamiento, que yo creo que está presente como en las distintas perspectivas teóricas, es la búsqueda del control sobre nuestras vidas. Ya. Y cuando buscamos controlar nuestras vidas, pues buscamos un proceso de empoderarnos, ¿no? De apropiarnos de los lugares en donde quizás nos sentimos subestimados, subordinados y donde hemos perdido poder, ¿no? En la base del empoderamiento, pues está esta relación de la pérdida de poder. Y cuando nosotros hablamos de poder, el poder está presente en todas las relaciones humanas. Entonces, por eso pienso que es aplicable a todas las situaciones en donde encontramos conflicto que tienen que ver con relaciones de poder, con estructuras de poder. El poder en sí mismo no es ni bueno ni malo, eso también tenemos, yo creo que hay distintas connotaciones del poder y diversos estudios también nos han dicho el poder no es solamente que uno oprima al otro. Nosotros tenemos, por ejemplo, en las comunidades, incluso nosotros mismos, en nuestros trabajos, podemos desarrollar distintas fuerzas de poder que no significa o no tiene la implicación de que vayamos por encima del otro o que atropellemos al otro o que uno esté subordinado o una persona esté a merced de lo que yo quiera hacer. Ese es un tipo de poder que es un poder negativo, que es el poder sobre el otro, ¿no? Pero también encontramos otras formas de poder, que es el poder con el otro. Cuando trabajamos en colectivo, cuando logramos desarrollar acuerdos entre nosotros en función de un objetivo común, estamos hablando del poder con otros. Y también encontramos el poder para que es ese poder que nos motiva a desarrollar actividades o a hacer ciertas cosas para conseguir ese propósito que nosotros queremos conseguir. Entonces, creo que sí hay como implícito una idea en estos trabajos comunitarios, incluso yo creo que psicológicos también. Si pensamos en aspectos, por ejemplo, de psicología de la salud o en salud mental, de alguna manera procesos de fortalecimiento de las personas que logran hacer que la persona se sienta bien consigo misma, que logren darle claridad sobre la identificación de los recursos con que cuenta, que no solamente tiene dificultades, sino que además también tiene potencialidad para enfrentar esas dificultades, pues yo creo que también es como el objetivo final que nosotros pretendemos como psicólogos, así estemos trabajando en un ámbito, por ejemplo, netamente clínico, de salud o, o más individual, ¿no? Yo no creo que esto sea exclusivo, pues, para aplicarlo dentro de la psicología comunitaria. Em, pero, por supuesto, el desarrollo principal y cómo nace y cómo surge incluso, pues fue pensado dentro del ámbito de lo comunitario, porque de alguna manera el proceso de fortalecimiento, de potenciación, de empoderamiento permite que las personas logren calidad de vida, permite que las personas logren bienestar, permite que las personas logren que se fortalezcan en su identidad individual y en su identidad social. Y pues yo creo que ahí tiene unas repercusiones
importantes, ¿no? Y bonitas. Bueno, eso. Dime, Tatiana y Andrés. Ya para terminar la idea, gracias. Por ejemplo, escuchando los componentes dentro del empoderamiento psicológico, lo que comprendemos como grupos de ayuda mutua o grupos de Mm, apoyo, ¿estaría dentro de ese proceso? sí, Mi señora. proyecto de grado está implicado en grupos de ayuda mutua de Qué súper. ludópatas, de juego patológico en la policía. Entonces, claro, eso lo explica también desde otro enfoque, no sé si estoy confundida, de las redes sociales, pero pienso que Ujú. este, al menos desde el empoderamiento psicológico y cuando hablábamos de compartir el conocimiento a otros dominios, pues qué interesante que eso se pueda replicar a otras redes y a otras, en este caso, comandos. Entonces, no sé si Ujú. esta teoría podría ser aplicada para lo que te digo de grupos de ayuda mutua. Perfecto, así es, así es. De hecho, los grupos de ayuda mutua tienen, acuérdense que cuando pensamos en el empoderamiento también estamos hablando de un valor, ¿no? De un principio de trabajo que busca, que el objetivo que pretende es que las personas logren control y dominio de sus vidas. Ya, eso es. Y visto de esa manera, por supuesto que hay algunos componentes teóricos de la teoría que te pueden ayudar a ubicar procesos que se impulsan dentro de estos escenarios. Unos pueden ser los grupos de autoayuda, otros pueden ser grupos de discusión, otros pueden ser sencillamente las dinámicas mismas que tienen las comunidades. Vuelvo a ponerte este componente porque la estructura del empoderamiento, de este nivel del empoderamiento psicológico, porque, por ejemplo, dentro del componente interpersonal o cognitivo, los trabajos que se hacen de hacer psicoeducación, por ejemplo. La psicoeducación tiene ese fundamento o esa intencionalidad de que la gente haga conciencia y aprenda y entienda algunas cosas que necesitan entender. Por eso hacemos psicoeducación. Pero necesitamos que esto no solamente sea entendido racionalmente, sino que sea apropiado, que se entienda mm, cuáles son las dificultades o cuáles son las consecuencias nocivas que tiene, por ejemplo, la adicción a cualquier juego, en tu caso, ¿cierto? Yo creo que hay un ejercicio de concienciación que les permite a las personas el darse cuenta, el hacer consciente la situación en la que estamos, que permite pues movilizar otras cosas, ¿no? Entonces, por supuesto que tendría como aplicabilidad, claro, visto desde la teoría de las redes, por ejemplo, eh, pues hay un énfasis distinto en la vinculación afectiva, en la creación de una identidad colectiva, en el apoyo social, en el intercambio de experiencias, pero esto finalmente son procesos que a nosotros, cuando nos ubicamos en un nivel organizacional, como lo que estoy mostrando acá, pues lo que estamos haciendo es movilizando esos procesos de empoderamiento, de fortalecimiento de las personas a partir de esas dinámicas organizacionales. Yo te pongo otro ejemplo y ahora que tú preguntabas, ¿dónde más tenía aplicabilidad? Yo estoy centrada, por ejemplo, en estudiar las asociaciones campesinas y asociaciones campesinas que son mixtas, es decir, conformados por mujeres y por hombres, o asociaciones solamente de mujeres. En estas asociaciones no encontramos ninguna dinámica que esté elaborada de manera intencional, como por ejemplo lo puede tener un grupo de apoyo, que no está pensada de manera intencional para que las personas entiendan que tienen una dificultad o entiendan que tienen un proceso que de alguna manera tienen que sanar, superar, cambiar, transformar. No, una asociación campesina lo que hace es organizarse para mejorar su productividad, buscar la capacitación, cualificarse y de esa manera mejorar su comercialización y por lo tanto pues mejorar su nivel de vida, mejorando pues los ingresos económicos. Sin embargo, lo que uno encuentra en estas dinámicas organizacionales de estas asociaciones campesinas es que tienen vinculación afectiva, generan creencias grupales que son favorables para la construcción de la identidad social, generan redes de apoyo,
porque al vincularse, hablan, comparten, socializan, personas que además viven pues distantes de esos espacios de intercambio social. Por lo tanto, el encuentro con otras personas que hagan parte de la asociación se vuelve una red de apoyo importante para ellos. Tienen participación porque logran, claro, depende de la asociación, no es que todas funcionen así, pero cuando logran darle participación a las personas, involucrarlas además en la toma de decisiones, pues fortalecen la autoestima de la persona, la autoconfianza, su capacidad de autogestión, su capacidad para tomar decisiones, desarrollan habilidades, porque como se están capacitando por el tema productivo, pues desarrollan otro tipo de habilidades también y competencias para la producción misma, pero van desarrollando habilidades también de trabajo en equipo. ¿M? Entonces, son procesos que están implícitos y que conducen a este proceso de fortalecimiento o de potenciación, que están pensados en este caso, por ejemplo, en un escenario organizacional o grupal, pero que va a impactar a nivel psicológico o a nivel individual a las personas. Entonces, por eso mismo, pues igual es muy aplicable también en los escenarios de los grupos de autoayuda, como el que tú mencionas, Tatiana. Entonces, pues interesante que no lo pierdas de vista porque aun cuando tengas una teoría central, en este caso redes de apoyo, pues también van implícitos otras dinámicas que pues puedes mencionar en algún momento, como esto. Gracias, profe. Andrés, con gusto, Tatiana. Andrés. Sí, es que también me llamó la atención la pregunta de Aida, y yo creo que igual el empoderamiento sí se ciñe tal vez a una categoría, a unas categorías, lo privado o lo público, ¿sí? Yo siento que a Ujú, veces el empoderamiento tiende a ser un poco más dado o más fácil para quien tiene la posibilidad de manejar el recurso, ¿cierto? Porque lo digo ujú, desde el personal, digamos que intenté de alguna manera identificar también eso con mi experiencia personal reciente, por ejemplo, los encuentros ciudadanos que recién están pasando, ¿cierto? Para, pues, ujú, el plan de desarrollo de las diferentes localidades, diferentes ciudades y demás. Y ujú, parece que este tema solo se diera claro. como por, como por una participación, pero vana, vacía en realidad, ¿sí? Porque pues al final Mm, el recurso se dispone según lo que diga pues el ordenador del gasto, ¿sí? Al final. Y siento que a veces estos procesos de empoderamiento no se ciñen netamente como a lo comunitario en sí, ¿sí? ujú, Como de pues acuerdo. y esto, sino lo privado, ¿sí? Como pequeñas organizaciones o como decía, grupos de apoyo y Claro. tal. Sin embargo, pues con tu explicación después de la pregunta de Aida, sí me surge algo súper bonito y es que creo que igual estos procesos, aunque de alguna manera no se pueda llegar a cumplir el objetivo de, digamos, por ejemplo, es que estadísticamente en los encuentros ciudadanos yo lo vi que la mayoría de gente pedía educación y cultura. Es una necesidad Ujú, social de la gente, pero pues digamos, ujú, el gasto y ya lo que los intereses priman sobre la construcción de carreteras, cemento y otro tipo de cosas que no, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, yo digo, bueno, esto seguirá pasando y no sé, creo que igual sí me parece que sí se ciñe la pregunta de la compañera a un tema de privado o público, pero sin embargo, por cualquiera de los dos caminos, me parece bonita tu respuesta de que al final esto termina siendo o termina teniendo una implicancia eh, psicológica en la persona, ¿sí? ujú, Proceso, ¿sí? En esa ujú. participación, ¿sí? Aunque no sucedan, pero pues ahí está como también esa implicación. Eso es parte, Andrés, de lo que tú dices. Yo creo que es parte de lo que Marisa Montero cuestiona tanto y dice, es que la teoría del empoderamiento, así como está concebida, está pensada para que externos sean los que movilicen estos procesos de empoderamiento. El fortalecimiento es un proceso que tiene que darse desde el interior de la comunidad. Y lógicamente, en nuestro contexto latinoamericano, de países pobres por naturaleza, pero además que nos gusta empobrecer a los menos favorecidos, y esa es la tendencia nuestra, pues con mayor razón hay más dificultades para que las
comunidades generen por sí mismas procesos de empoderamiento, porque desafortunadamente, y también con lo que tú decías hace un rato, estamos acostumbrados al paternalismo y a depender de lo que el Estado nos dé, digo yo, en la labor de comunidad. Y como nos conformamos con lo que nos vayan dando y como además de eso estamos a merced de la corrupción y la politiquería, entonces el trabajo comunitario se desintegra, el trabajo comunitario colectivo en verdad, ¿no? Que piensa en el bienestar común, se desintegra fácilmente porque priman los intereses individuales. Entonces es un desastre finalmente tratar de buscar que estos procesos de empoderamiento se jalonen de manera interna o que nazcan de manera natural porque hay una persona o varias personas que sabiamente logran direccionar la comunidad hacia allá, ¿no? Realmente nosotros estamos en contextos, en culturas en donde nos enseñaron a competir, nos enseñaron al individualismo, nos enseñaron a pisotear a los demás, además para que el fin justifica los medios, ¿no? Pisoteamos a los demás con tal de poder lograr nuestro propósito y pues ahí nos quedamos. em, Felices con eso. Es complicado, es complejo. Sin embargo, yo creo que nosotros como psicólogos comunitarios, pues yo creo que somos idealistas con estos procesos. Esto está también enunciado de manera idealizada, de lo que queremos y de lo que pretendemos con la comunidad, y yo creo que ese siempre va a ser nuestro referente de trabajo. Mm, y tenemos que buscar las maneras de promover esos procesos, esos espacios en donde se discuta, en donde se reflexione, en donde se pueda dar una conciencia crítica, en donde se cuestione y en donde se busquen a las alternativas. Por eso para mí es clave, clave y básico. La teoría no lo menciona y a pesar de que diga que pues que hay un principio metodológico en esto, no nos está dando herramientas prácticas para impulsar esos procesos de empoderamiento. Por eso ustedes tienen ese desafío de proponerlo en el último trabajo. Ah, Entonces, sí, pero yo creo que por eso es básico y fundamental todos los procesos de participación, lo que ustedes han ido aprendiendo, diagnósticos participativos, técnicas de intervención, metaplanes, todo lo que implique que las personas hablen, se expresen, discutan, se sientan escuchadas, propongan. Todo eso que logre facilitar y nosotros al final lo que hacemos es canalizar, mediar, moderar, dinamizar, ¿cierto? Pero la búsqueda de todos esos procesos en la medida en que, de las alternativas y de las soluciones, en la medida en que sean participativas, pues van a lograr involucrar a las personas, les van a facilitar esa apropiación que se las hemos negado, porque el gobierno lo que hace es, bueno, usted tiene hambre, tome el subsidio para el alimento y mira a ver qué hace. Pero es que no les hemos enseñado a las comunidades a que piensen qué pueden hacer con ese recurso para que genere más, ¿no? Y pues para que además pueda impactar no solo a nivel individual, sino a nivel pues más colectivo o más comunitario. Entonces sí, es un desafío. está correcto. De verdad, bueno, muchas gracias. Ahí vamos a hacer entonces el último taller, a ver cómo nos va. Sí, los dos últimos. Los- Bien, entonces con eso vamos a pensar en la actividad que es la que tienen actualmente habilitada, ¿no? Em, Tiene una parte individual, una parte de trabajo grupal o colaborativo. Y bueno, la primera parte que es el análisis de una de las lecturas que ustedes elijan, que hagan una presentación en video de eso. Es para explicar lo que ustedes encontraron. La idea no es que lo lean, sino que expliquen como las ideas centrales, las ideas principales, un poco las reflexiones de ustedes en un video muy corto. Ese sí, públiquenlo por favor en el foro porque la idea es que todos lo podamos revisar. Si yo no voy a poder leer todas las lecturas de la unidad, pues al menos que leo el resumen que me hace mi compañero. Entonces tiene también esa intencionalidad de hacer como ese resumen y facilitarnos un poco la revisión de todos los textos. ¿Listo? Bueno, ese sería a nivel individual. Y a nivel grupal, que es donde viene pues el desafío grande, porque la idea es que podamos elegir una de las comunidades que ustedes ya han presentado entre todos y sobre esa comunidad podamos generar una producción narrativa grupal, ¿cierto? Es decir,
que podamos decir y explicar y presentar quién es esa comunidad, pero en función de estos procesos de empoderamiento, ¿cierto? O las preguntas que se han ido formulando. Y ahí podemos responder qué tipos de poder existen, si es que hay o no hay, o cómo se manifiestan, cuáles son esos procesos de empoderamiento que nosotros logramos identificar, si es que hay procesos o de pronto encontramos algunos resultados del empoderamiento, cuáles son esos recursos que ellos tienen como comunidad, tanto internos como externos, cuáles serían como esos factores que limitan un poco las acciones a las personas, que puede ser como esos agentes opresores de manera externa. O bueno, también podemos encontrar dinámicas internas que limitan esos procesos de empoderamiento y una reflexión sobre cuáles serían las acciones nuestras como psicólogos comunitarios que abordamos este tipo de comunidad. El reto de esto es grande porque implica que elijamos una comunidad. Seguramente esa comunidad pues es una comunidad a la que no todos vamos a tener acceso, los 5 integrantes de pronto no, a no ser que elijan una comunidad que sea común para, y perdón la redundancia, pero que sea común en todos los contextos en donde nos encontramos las 5 personas, pero bueno, eso implica pues otro proceso. Y sobre eso, sobre esa comunidad que nosotros elegimos, pues vamos a generar un acercamiento para conocerla. Y un acercamiento no solo para conocerla, sino para conocerla en función de estos temas, pues que se están proponiendo allí. Y al final, la idea es que podamos generar un debate entre nosotros de lo que estamos apreciando, de cómo vemos la comunidad, de responder cada una de estas preguntas, para que sobre eso construyamos una narrativa. Y ojo con la narrativa, porque siempre hago énfasis en eso. La narrativa no es en función de responder las preguntas, porque pues eso no es una narrativa. Una narrativa es un texto que me ilustra a mí de manera más armónica, por decirlo así, no solamente respondiendo pregunta uno, pregunta dos, pregunta tres, sino de manera más integral, integrada en nuestra visión de lo que tenemos en la comunidad. Esa producción narrativa puede tener dibujos, puede tener fotografías, puede tener mapas. Lo importante es que esa narrativa me presente a mí esa comunidad con toda la potencialidad que tiene, con todas las dificultades que enfrenta y con todos esos desafíos que nosotros como psicólogos tenemos para abordar esa comunidad. ¿Listo? ¿Preguntas, Andrés? No, pues yo no tengo preguntas al respecto, Ah, solo bueno, una de pronto sí. poder de pronto con aquí las compañeras del grupo y creo que también hay un chico, un señor en el grupo también. No se puede realizar como un grupo de trabajo para poder hacer más fácil la tarea y reunirnos por un Meet o de pronto yo también puedo prestar por ahí una plataforma Súper, para streaming bien chévere todos desde nuestras casas tranquilos y de poder hacer acuerdo. igual. En esta fase es algo que también, a propósito pues de lo que comenta Andrés, en esta fase a mí me gusta reunirme con ustedes. Y ya ahora la idea es esa, que programemos. Yo en los foros les coloco como unos espacios de tiempo para que nos encontremos, me cuenten en qué están, qué comunidades han revisado, cuál les parece que podría ser, cuál no, cuáles serían las dificultades y cómo piensan abordar. Podríamos programar 1 o 2 encuentros antes de la entrega para que ustedes tengan claridad y sobre todo como una retroalimentación un poquito más oportuna de, del trabajo que van adelantando. Porque esta fase es un poco compleja, ¿no? Sobre todo porque como ya estamos generando el escenario de trabajo nuestro, pues ubicar todo esto, aterrizar todo esto teórico, a veces pues cuesta. Entonces, ya Tatiana dice que tienen el grupo creado. Yo sé que pues internamente ustedes siempre se reúnen y van realizando sus acciones colaborativas. Sin embargo, yo también abro la posibilidad de un encuentro para que vayamos revisando cómo avanza. ¿Listo?
Pero entonces sí es fundamental que vayamos adelantando, pues por lo menos compartiendo, socializando cuáles son las comunidades que tenemos, proponer y debatir pues cuál podría ser, cuál no, etcétera. ¿Listo? Y este trabajo es importante que lo tengamos muy claro todos porque haciendo lo que queda ya después es la propuesta de un plan de trabajo que le apunte al empoderamiento o al fortalecimiento de la comunidad. Entonces, por eso es necesario que tengamos muy claro como la radiografía, el panorama de la comunidad en esta fase para que se facilite luego la realización de la propuesta. Y además para eso tenemos poquito tiempo, son solo 10 días y pues ese es colaborativo. Bueno, ¿hay más inquietudes o estamos bien? No, muy chévere por mi parte, está bien, gracias, ha estado bien interesante el curso. Lástima que hasta ahorita nos podamos reunir, o bueno, personalmente yo aquí ya que llegué, ya los Sí. compañeros del grupo, pero sí, ahí he seguido como los diferentes textos y las guías y me ha cuestionado, me ha hecho cuestionar bastantes cosas. Entonces, muchas gracias, Gina. Qué bueno, Andrés, gracias a ti. Bien, con las demás chicas, ¿estamos bien? Bien, profe, por mi parte también bien. Realmente un curso muy, muy interesante. Y bueno, sí, quedaría pues como el podernos reunir y elegir. Profe, una pregunta. Digamos que las comunidades a las que tú te refieres son las que trabajamos desde la unidad, desde la tarea 1, ¿cierto? O sea, Sí, mirar a ver de esas comunidades que trabajamos en la tarea 1, entonces elegir una. Ah, ok. sí, Listo, señora. perfecto. Ujú. Listo. Gracias. Listo, ok. Vale, Marta, gracias a ti. Bien, pues entonces damos por concluida la webconferencia. La siguiente yo creo que la voy a programar muy pronto porque pues por los tiempos en los que estamos ya vamos a programar una pronto y entonces en el foro les voy compartiendo las opciones de horarios para que hagamos una asesoría un poco más personalizada con cada grupo. Andrés, Sí, Gina, qué pena. Solo te quería decir que te dejé un correíto ayer. Qué pena. Sí, yo llego esta noche y lo reviso. Sí, porfa. Me... ayer creo que sí te contesté. Ah, voy a ver. No, no he visto. Entonces Ah, ahorita llego. sí, por la ampliación del tiempo, ¿sí? Sí. Sí, ya está, ya está. Muchas Sí, ya lo gracias. amplié. Listo, ok. Gracias por Con haber. gusto. Gracias. Bueno, entonces, chicas y chicos, una feliz noche. Muchas gracias por su tiempo y la participación y estamos en contacto. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Feliz Feliz noche noche, para todos y todas. gracias. Ahí, Gina, Gracias gracias. Que por estén las bien. invitaciones. Gracias. Listo. Luego les comparto la grabación. Vale, Súper. gracias. Chao. Chao.